¿Soy yo el malo por arruinar la reputación de mis padres y dejar a mi hermano en la calle tras descubrir el secreto que ocultaron por 5 años? Esto es largo, pero necesito desahogarme porque mi teléfono no deja de sonar con insultos de gente que antes consideraba familia. Mi abuelo falleció hace 5 años. Él y yo éramos inseparables, él fue quien me pagó la universidad y me enseñó todo lo que sé. Mi hermano, Mateo, que ahora tiene 30 años, siempre fue el consentido de mis padres. Mateo es el tipo de persona que emprende cada 6 meses con el dinero de otros y siempre fracasa. Cuando mi abuelo murió, mis padres me dijeron que él no había dejado un testamento formal, solo una carta pidiendo que la casa de la playa, su posesión más valiosa, fuera vendida para pagar las deudas del funeral y el resto se repartiera. Extrañamente, no quedó nada de dinero sobrante. Yo acepté esto con dolor, confiando en mis padres. Hace 2 semanas, estaba ayudando a mi madre a limpiar el ático porque se van a mudar. Encontré una caja vieja de herramientas de mi abuelo con un fondo falso. Dentro no había herramientas, sino una carpeta legal. Era el testamento original, debidamente notarizado. Al leerlo, mi sangre se congeló. Mi abuelo no quería que se vendiera la casa. El testamento decía explícitamente que la casa de la playa era 100% mía, junto con una cuenta de ahorros de la que yo nunca supe nada. Mis padres no solo habían ocultado el testamento, sino que habían falsificado una firma para vender la propiedad. Pero eso no fue lo peor. Investigué qué pasó con el dinero de esa venta. Resulta que mis padres usaron todo el dinero de mi herencia, casi $200,000 para rescatar a Mateo de un problema legal por una estafa que él cometió y para comprarle un departamento de lujo donde vive actualmente sin trabajar. Esa noche fui a cenar con ellos y esperé a que Mateo presumiera su nuevo reloj. Saqué la carpeta y la puse sobre la mesa. El silencio fue absoluto. Mi madre empezó a llorar diciendo que lo hicieron por el bien de la familia y que yo ya era exitoso y no necesitaba el dinero, mientras que Mateo necesitaba una segunda oportunidad. Mi padre tuvo el descaro de decirme que, como hijo, mi deber era ayudar a mi hermano. No me quedé callado. No solo contraté a un abogado para demandar a mis padres por fraude y falsificación, sino que también solicité una orden de embargo preventivo sobre el departamento de Mateo, ya que fue comprado con fondos robados. Para rematar, como mi familia empezó a publicar en redes sociales que yo era un hijo ingrato y codicioso, subí un video mostrando las pruebas del testamento oculto y los documentos de la estafa de Mateo que ellos pagaron con mi dinero. Ahora, Mateo está a punto de ser desalojado porque el departamento está en disputa legal. Mis padres podrían enfrentar cargos criminales si no llego a un acuerdo. Toda nuestra comunidad sabe que me robaron. Mis tíos me llaman diciendo que el dinero va y viene, pero la familia es para siempre y que retire la demanda antes de que mis padres terminen en la cárcel. Mi respuesta fue, la familia no se roba entre sí. Si quieren salvarlos, paguen ustedes la deuda. ¿Soy yo el malo por llegar hasta las últimas consecuencias legales, incluso si eso significa dejar a mi hermano en la calle y a mis padres en la quiebra? Después de que publiqué las pruebas en redes sociales, las cosas se salieron de control. Mi madre se presentó en mi oficina llorando a gritos frente a mis colegas, rogándome que no metiera a mi padre a la cárcel. Me sentí mal por un segundo, hasta que mi abogado me llamó con noticias de la investigación. Resulta que el dinero de la herencia no solo fue para el departamento de Mateo. Descubrimos que Mateo había sacado un préstamo ilegal a nombre de mi padre usando la casa de la playa, que ya no era suya, como garantía. Mis padres no solo ocultaron el testamento por amor a Mateo, sino porque él los estaba extorsionando. Mateo sabía algo de su pasado que podía arruinar el matrimonio de mis padres y los obligó a ayudarlo a robarme. Cuando confronté a mi padre por teléfono, se quebró. Me confesó que Mateo tiene videos de él con otra mujer de hace años. Mateo básicamente canjeó el silencio sobre la infidelidad de mi padre por mi herencia. Mi padre me dijo, hijo, si sigues con la demanda, mi vida se acaba, tu madre me dejará y perderemos todo. Mi respuesta fue fría, tú ya perdiste todo el día que decidiste que el silencio de un extorsionador valía más que el futuro de tu otro hijo. El juez autorizó el embargo preventivo del departamento de Mateo. Fui con la policía y mi abogado para supervisar el inventario de bienes. Mateo estaba allí, fuera de sí. Empezó a gritar que yo era un privilegiado y que él merecía ese dinero por haber sufrido siendo el hijo menos inteligente. Intentó agredirme físicamente frente a los oficiales, lo cual fue su error final. Terminó arrestado por asalto y resistencia a la autoridad. Mientras lo sacaban esposado, gritó, papá te va a desheredar de lo que queda. Yo solo me reí y le dije, no queda nada, Mateo. Ustedes se lo gastaron todo. Lo más satisfactorio fue encontrar en una de las cajas de Mateo la joyería de mi abuela que supuestamente se había perdido en una mudanza hace años. El tipo le había estado robando a la familia durante una década y mis padres lo cubrían. Se cerró el acuerdo legal. Para evitar la cárcel, mis padres aceptaron firmar una confesión judicial de fraude. El departamento de Mateo se vendió y recuperé aproximadamente el 70% de mi herencia original. Mis padres se mudaron a un pequeño pueblo a vivir de su jubilación mínima.
Mi madre me bloqueó de todas partes y mi padre me envió un mensaje diciendo que espera que mi dinero me dé el calor que una familia no me dará. Mateo está viviendo en un sofá en casa de un amigo, enfrentando cargos por la extorsión a mi padre y el intento de agresión. Nadie en la familia le presta un centavo porque ahora todos saben que es un estafador. Mis tíos todavía me mandan mensajes diciendo que fui demasiado lejos. Pero anoche dormí tranquilo. Por primera vez en 5 años, sentí que le hice justicia a la memoria de mi abuelo. Él quería que yo tuviera ese legado, no para alimentar los vicios y chantajes de un hermano que nunca aprendió el valor del trabajo. Actualización final. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada de mi tía Clara, la única que parece tener algo de sentido común. Ella me confesó algo que me rompió el corazón: mi madre no era una víctima pasiva de la extorsión de Mateo. Resulta que mi madre sabía lo del testamento desde el día 1 y ella fue quien le dio la idea a Mateo de usar la infidelidad de mi padre como palanca. ¿Por qué? Porque ella quería que Mateo tuviera una base sólida para que, cuando ella se divorciara de mi padre, lo cual planeaba hacer en secreto, Mateo pudiera mantenerla a ella. Básicamente, mi propia madre me robó mi futuro para financiar su plan de escape y asegurar la vida de su hijo favorito. Lo más bajo fue que, antes de mudarse al pueblo, mi madre intentó entrar a mi casa. Todavía tiene una copia de la llave que nunca me devolvió, para llevarse el cofre de mi abuela que recuperé de Mateo. La atrapé en la cámara de seguridad de la entrada. Cuando la policía llegó, ella tuvo el descaro de decir que eran recuerdos familiares que yo le había robado. Presenté cargos por allanamiento. En psicología, llamamos monos voladores a los familiares que el narcisista envía para hacer su trabajo sucio. Mis primos y tíos empezaron una campaña de acoso masivo. Crearon un grupo de WhatsApp llamado Justicia para Mateo y empezaron a filtrar fotos mías editadas, diciendo que yo era un drogadicto y que por eso mi abuelo me había desheredado originalmente. Pero cometieron un error fatal. Uno de mis primos intentó hackear mi correo electrónico para buscar pruebas falsas y activó todas las alarmas de seguridad. Mi abogado, que ya no tiene paciencia, envió cartas de cese y desista a toda la familia extendida, amenazando con demandas por difamación y delitos cibernéticos. La presión fue tanta que mi tío más cercano me llamó llorando, admitiendo que Mateo le había prometido una parte del dinero si me convencían de retirar la demanda. La codicia de esta familia no tiene fin. Para cerrar este capítulo, recibí una notificación del banco donde mi abuelo tenía la cuenta de ahorros. Había una caja de seguridad a mi nombre que solo podía abrirse 5 años después de su muerte o bajo una orden judicial de herencia. La abrí ayer. Dentro no había más dinero, sino algo mucho más valioso: una grabación de audio de mi abuelo. En ella, él decía: si estás escuchando esto, es porque mi familia hizo exactamente lo que temía. Hijo, te dejé la casa y el dinero a ti porque eres el único con integridad. Mateo y tus padres son sacos rotos que nunca se llenarán. No sientas culpa por dejarlos atrás. Cortar una rama podrida no mata al árbol, lo salva. Escuchar su voz me dio la paz que necesitaba. Usé parte del dinero recuperado para crear una pequeña fundación de becas en nombre de mi abuelo para estudiantes que, como yo, vienen de familias complicadas. Finalmente, Mateo quedó en libertad condicional, trabajando en un lavado de autos y viviendo en una habitación alquilada. No he hablado con mis padres en 6 meses. Me enteré de que se están divorciando y se están peleando por lo poco que les queda. Finalmente soy libre. Cambié mi número, vendí el departamento y me mudé a otra ciudad. A veces la mejor forma de ganar es, simplemente, dejar de jugar su juego. Suscríbete para más.